Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Es para nosotros un placer contar con su sintonía. Este es un mes muy especial en la República Dominicana y es porque celebramos, dentro de otras festividades, la vida del principal ideólogo de la independencia de la República Dominicana. Me refiero a Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. Es por ello que hemos preparado un programa muy especial en Contrapunto, dedicado a estudiar de forma somera la vida, los aportes y todo el proceso que llevó a la independencia de la República Dominicana, visto desde la óptica de Juan Pablo Duarte, como personaje de la historia, como hombre y como articulador fundamental de las ideas que llevaron a la República Dominicana a convertirse en una nación libre e independiente. En el transcurso del programa nos hacemos varias preguntas. ¿Quién fue Duarte, el personaje histórico? ¿Cuál fue el proceso que se vivió para llevar a la República Dominicana a obtener su independencia? ¿Es Duarte el único padre de la patria? Entre estas y muchas otras preguntas, hemos preparado un muy interesante reportaje que veremos a continuación. Veamos. Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo Colonial, actual ciudad colonial, durante el periodo denominado España Boba, proveniente de una familia de clase media. Fue un activista liberal y político. Es considerado uno de los tres padres de la patria y fundador de la República Dominicana junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Sus padres fueron Juan José Duarte Rodríguez, un comerciante español procedente de Vejer de la frontera Cádiz, España, y Manuela Díez Jiménez de El Ceibo, hija a su vez de padre español y madre dominicana. Duarte fue el cuarto de 11 hermanos, destacándose Vicente Celestino, comerciante de madera, y Rosa Protomártir, periodista y maestra, quienes participaron de forma activa en la lucha por la independencia. En el texto Apuntes para la Historia de los Trinitarios de José Serra, es descrito como un hombre de tez rosácea, labios finos, ojos azules y cabellera rubia que contrastaba con su negro y espeso bigote. Durante su adolescencia, sus padres lo enviaron a estudiar a Europa. En ese momento, Europa vivía un espíritu de romanticismo, liberalismo, nacionalismo y socialismo idealista, movidos por los ambientes revolucionarios de la época. Ser testigo de los nuevos regímenes de libertades y derechos surgidos tras la Revolución Francesa llevaron a Juan Pablo Duarte a fortalecer sus ideas liberales y a definir la independencia de la República Dominicana. En su juventud también era un aficionado a la guitarra y yo siempre digo que si tocaba guitarra, pues cantaba, porque todo el que toca guitarra termina cantando alguna canción. Y ya su adolescencia discurre en la época de la ocupación haitiana, ¿verdad? Y su padre, siendo muy joven, lo envía a estudiar a Barcelona, pero antes su papá, Juan José Duarte, que tenía un almacén o un comercio en la Tarazana, ya de hecho trabajaba Duarte con su hijo, y se considera que le llevaba la contabilidad al padre. Estas son algunas de las actividades que él se dedicaba siendo un adolescente, ¿verdad? Pero su juventud discurre posteriormente en la época de la ocupación haitiana. Por ejemplo, en 1822 se inició esta ocupación en Santo Domingo, encabezada por el cuarto presidente haitiano, Jean-Pierre Boyer. Esta ocupación a la vez va a permanecer durante 22 años, y lamentablemente en medio de esa situación es que discurre la juventud de Juan Pablo Duarte. Se cree que para 1827 aproximadamente fue enviado a España a estudiar, allá se pasó unos cuantos años, regresó en 1832 con sus nuevas ideas. Duarte en su juventud pudo aprovecharla porque tuvo la oportunidad de ir fuera del país, fundamentalmente España y otros países de Europa, donde estuvo, diríamos, en los momentos donde se debatían ideas libertarias en esos países, de los cuales él se nutrió fundamentalmente porque él va precisamente con ese propósito,
aparte de formarse, poder tener contacto con esas corrientes de pensamiento que en ese momento estaban en boga, sobre todo en las luchas que se estaban librando en lo que era Hispanoamérica para la libertad de cada uno de los países de ese entorno. Duarte tiene contacto con esas ideas y es que la trae a nuestro país, y a partir de allí comienza a forjar lo que pudiéramos decir es el movimiento para la separación de la República Dominicana, que en ese momento estaba, en este caso, bajo la tutela de Haití, bajo el control de Haití, y a partir de ahí también comienza a formar, a idear cómo a través del arte, a través de la cultura y otros medios, organizar a la población que ocupaba la parte este de la isla para lograr la separación. Gracias por permanecer con nosotros en el desarrollo de este interesante programa dedicado a la vida de Juan Pablo Duarte. Como pudimos apreciar en la primera parte de nuestro reportaje, el rol que jugó nuestro padre de la patria fue fundamental para el futuro de la República Dominicana. Veamos la segunda parte. La isla española fue colonizada por los españoles en 1492 y a finales del siglo XVII los españoles le concedieron a los franceses la parte occidental de la isla, lo que actualmente corresponde a Haití. Entonces la parte oriental de la isla pertenecía a España y la parte occidental a Francia. En 1821, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la mitad oriental de la isla, actual República Dominicana. Esta independencia fue denominada efímera, ya que el nuevo estado fue ocupado en 1822, un año después, por Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití. En este periodo, Duarte era todavía un niño. El 16 de julio de 1838, Duarte fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria. Aquí el prócer difundió sus ideales independentistas para terminar con la ocupación haitiana. Entre sus primeros miembros se destacan Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra de Castro, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo. El lema de esta sociedad fue Dios, Patria y Libertad. Luego surgió la Sociedad La Filantrópica y la Sociedad Dramática, las cuales realizaron una gran labor de difusión del pensamiento liberal mediante la presentación de obras de teatro. En su preparación, Duarte y algunos de sus compañeros se integraron a las compañías dominicanas del ejército haitiano para adquirir conocimientos militares. Tenemos una trinitaria que era el brazo político, que se llama Trinitaria porque era un movimiento clandestino y de los 12 miembros, cada uno se comprometió a buscar 2 más. Y a su vez, esos 2 debían buscar cada uno 2 más. De manera tal que no se conocían en la totalidad, sino solamente el punto de contacto. Eso es muy importante porque había un régimen de fuerza en el país con la dominación haitiana. Entonces tenían un brazo educativo, que era la dramática, hacían obras de teatro, un grupo de teatro que se encargaba de difundir las ideas de libertad. Esto es muy importante, la dramática funcionó más en la capital. Y hay que tomar en cuenta que el país no superaba los 160.000 o 180.000, no hay censo, pero se sabe que no superaban en la totalidad del país los 200.000 personas, que son un elemento importante. O sea que todo el mundo prácticamente se conocía. Y tenía el brazo financiero, que era la filantrópica, donde ellos trataban de costear. Ahora, se sabe que tanto la familia de Duarte y los que podían eran los que realmente aportaban para el movimiento clandestino. Según datos del libro Visión General de la Historia Dominicana de Valentina Peguero y Danilo de los Santos, Juan Pablo Duarte junto a los trinitarios se unieron al movimiento revolucionario haitiano llamado La Reforma para derrocar a Jean-Pierre Boyer, colocando a Charles Gerard en la presidencia de Haití.
Pero tras la caída del presidente, Duarte continuó la lucha por lograr la independencia de la parte española de la isla. Las acciones de los trinitarios fueron descubiertas y el nuevo presidente Charles Gerard encabezó la ocupación militar de las provincias de la parte española para suprimir estos movimientos. Tras ser perseguido por el nuevo gobierno haitiano, el 2 de agosto de 1843, Duarte tuvo que abandonar el país para salvar su vida. A pesar de la ausencia de Duarte, sus ideales continuaron entre sus partidarios, y la lucha quedó en manos de Francisco del Rosario Sánchez y José Joaquín Puello, secundado por Matías Ramón Mella y los demás trinitarios, y el 27 de febrero de 1844 fue proclamada la independencia nacional. Para mí Duarte es el líder liberal más puro, representante de lo que se llama el romanticismo liberal o liberalismo romántico, como quiera de las dos, donde la pureza de sus ideas lo hicieron convertirse en un político idealista. No un político pragmático, aunque Duarte intentó ser un hombre de fuerza cuando llegó y se había proclamado la independencia, porque acuérdate cuando él comienza con la Trinitaria, comienza a conspirar y se va al exilio, lo mandan al exilio, y después se quedan los febreristas, se queda el movimiento trinitario y entonces lo traen. Y Duarte, cuando se instala el gobierno de Santana, decide, viendo la perspectiva del gobierno de Santana, irse a Santiago y crear un gobierno alternativo e incluso una constitución nueva, que era muy liberal la constitución de Duarte. Una de las cosas que en el siglo XX se empezó a defender aquí, que era el poder municipal, no la liga municipal, sino el poder municipal, la autonomía de los municipios, lo defendió Duarte en 1844. Y ciento y tantos años después se retoma en el discurso político aquí. O sea que es un elemento importante de cómo Duarte se nutrió de esas ideas. Él lamentablemente pierde esa revolución y vuelve al exilio, intenta ayudar a sus compatriotas en la guerra de restauración, pero sus propios aliados lo sacan. Y él regresa a Venezuela deprimido, dicen que de ahí se va a la selva por más de una década. Yo soy de la que sostiene, y no es una idea mía, es una idea de Pedro Enrique Ureña, que yo he tomado como mía, que el proceso de independencia dominicana comenzó en 1844 y termina en 1874, cuando el proyecto de anexión se olvida totalmente con el fracaso de la anexión a Estados Unidos y el fracaso del arrendamiento de la península y bahía de Samaná. Según datos del artículo Juan Pablo Duarte, héroe nacional de la República Dominicana de Betania Ortega, el 14 de marzo de 1844, Juan Pablo Duarte fue recibido por la Junta Central Gobernativa, el nuevo gobierno provisional, como un héroe nacional y nombrado general del ejército. Esta junta tuvo también como finalidad la designación del primer gobernante de la nación. Aunque Duarte fue apoyado por muchos como candidato a la presidencia y Mella incluso lo declaró presidente, Duarte declinó argumentando que solo aceptaría el cargo por la elección mayoritaria de los dominicanos, lo que determinó que Tomás Bobadilla asumiera el cargo. En 1861, el entonces presidente Pedro Santana reconvirtió a la nueva nación en una colonia española, conocida como la anexión a España. Por esta acción, fue galardonado con el título de Marqués de las Carreras por la reina Isabel II. Para volver a la independencia, se inició la Guerra de Restauración desde 1863 a 1865, entre los partidarios de mantener la anexión a España y los independentistas, encabezados por el general Gregorio Luperón. Juan Pablo Duarte regresó al país el 25 de marzo de 1864 y fue encargado de recorrer América del Sur en busca de ayuda para la causa independentista. En noviembre estaba ya en Venezuela, donde se enteró del triunfo del gobierno restaurador y del nacimiento de la Segunda República Dominicana. Pero tras varios presidentes efímeros, el general José María Cabral se hizo cargo del nuevo gobierno y Juan Pablo Duarte fue nuevamente condenado al exilio en Caracas, Venezuela, donde falleció el 15 de julio de 1876. Bueno, después de que se proclama la independencia de 1844, Duarte se pasó 20 años exiliado en Venezuela, jamás pudo volver, a pesar de que hubo una amnistía política del segundo presidente del país, el general Manuel Jiménez, que gobernó un año, entre 1848 y 49.
Manuel Jiménez era un antiguo trinitario, ahora en este momento lo encontramos al lado de Pedro Santana, lamentablemente, y llegó a ser presidente de la República. Y él proclamó una amnistía, o sea, un perdón político general a todos los exiliados. Llegó Sánchez, que estaba por ahí por Saint Thomas, llegó también Mella, regresaron casi todos, excepto Duarte y su familia, que permanecieron. Lo que entendemos es que Duarte nunca se enteró, porque se internó en la selva venezolana a vivir del comercio. Y desde luego nunca se enteró de esa amnistía y probablemente por esa razón no regresó. Pero fíjate que va a regresar en medio de la revolución restauradora, estando un poco más viejo, ¿verdad? Regresó el 24 de marzo de 1864 por Montecristi, junto con Vicente Celestino Duarte, el poeta e historiador Rodríguez Sorgío. Vino con un barco que rentó con su dinero, como siempre, y con armas, dispuesto a pelear en plena guerra restauradora, de manera que no se le puede acusar de cobardía. ¿Y cómo es posible que Duarte sea un cobarde si demostró que convocó a los patriotas a la resistencia antihaitiana, que comandó tropas hacia el sur a combatir la ocupación de Azua, que vino desde Venezuela dispuesto a pelear y empuñar las armas? Es una injusticia, es inaceptable, no está acorde con la vida de Duarte, de pensar mínimamente que era un cobarde. Para difundir la vida, la obra y ejemplo de Juan Pablo Duarte, está el Instituto Duartiano, quien además se encarga de difundir la vida y obra de los trinitarios y de los próceres de la Restauración. El Instituto Duartiano es un organismo oficial y autónomo con personería jurídica propia, fundado en el año 1964, incorporado como entidad sin fines de lucro por el decreto número 633 del año 1966. Oficializado por el decreto 1892 del año 1967 y la ley 127-01 del año 2001, promulgada en ese mismo año. Esta ley da autonomía y personería jurídica propia, otorgando una serie de prerrogativas legales sobre el buen uso del nombre y la fisonomía de Juan Pablo Duarte X. Está además la Biblioteca Duartiana Dr. Enrique Patín Veloz, que es parte del conjunto de edificios que componen el Instituto Duartiano. Cada 26 de enero, el país celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte e inicia en esta fecha el Mes de la Patria, que culmina el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Se realizan actividades oficiales por el Estado Dominicano a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Por ejemplo, en la provincia Duarte, en la parte norte del país, se organizan desfiles donde participan estudiantes, jóvenes y militares, y cuenta con la presencia del presidente de la República y otras autoridades. Además, en las escuelas se hacen representaciones teatrales y actividades alusivas a esta celebración. Aunque Juan Pablo Duarte es considerado uno de los padres de la patria, junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, existen corrientes que consideran a Duarte como el único padre de la patria y otros como un apóstol. En el artículo Duarte, padre de la patria, apóstol o libertador, el autor e historiador Tirso Mejía Ricard considera que Duarte debe ser considerado como un apóstol y le correspondería a José Núñez de Cáceres el título de padre de la patria, quien proclamó el primer Estado independiente, independencia efímera, el 1 de diciembre de 1821. Luego le correspondió a Juan Pablo Duarte ser como José Martí en Cuba, el apóstol y organizador inicial del movimiento independentista del 1844. Pero su exilio le impidió dirigir la gesta del 27 de febrero, que lo hicieron Sánchez, Mella y Bobadilla. Mientras que en la obra Antes y después del 27 de febrero, el historiador Roberto Casá plantea que Juan Pablo Duarte es el único padre de la patria, ya que la clasificación de los 3 padres de la patria fue una salida manipulada de Ulises Xerox para resolver disputas de historiadores de la época, aunque reconoce los méritos de Sánchez y Mella dentro de la lucha por la independencia. Le preguntamos a nuestros expertos si realmente se puede considerar a Juan Pablo Duarte como el único padre de la patria. Veamos cuáles fueron sus respuestas. Nosotros hemos visto que tradicionalmente se habla de 3 padres de la patria. En mi lugar, yo creo que el padre de la patria es Juan Pablo Duarte. Ahora, Sánchez y Mella pueden ocupar, lógicamente, porque tienen sus méritos, otros sitiales. En otros países
pueden designar, le han designado otros nombres, general de la República, el formador del ejército, que en este caso es lo que creo que ha habido debates en otros momentos históricos para asignarle a cada quien un sitial. Pero en lo que a mí respecta, el verdadero padre de la patria es Juan Pablo Duarte. Yo siempre he defendido la pureza de las ideas de Duarte y también he señalado por escrito y verbalmente que tanto Mella como Sánchez tienen su tela por donde cortar. A diferencia de Mella, Sánchez se inmoló en el cercado cuando fue fusilado defendiendo la libertad. Y dicen algunos que la gente vale por cómo muere, no por los errores de la vida. O sea, si tú, a pesar de los errores, te reivindicas, lo que hay que tomar en cuenta es la muerte. En el caso de Mella, Mella apoyó los procesos de anexión cuando fue enviado plenipotenciario de Santana en el primer gobierno constitucional, que fue a Europa siendo el jefe de la delegación. Yo lo digo en mi libro sobre política exterior y lo señalo ampliamente ahí. Ahora bien, ¿vale la pena quitar la trilogía patriótica cuando ya forma parte de la identidad dominicana? No vale la pena. ¿Vale la pena decir de todas maneras que estos tres padres de la patria, como seres humanos que eran, pudieron haber cometido errores? Sí. Porque a los jóvenes hay que enseñarles que la historia está construida por seres humanos que tienen virtudes y defectos y por tanto pueden equivocarse, aunque hayan dado su vida por una causa. Después no quiso ser presidente de la República. Después se va en su segundo exilio a Venezuela y regresa 20 años después y dice en su carta: vengo como un simple soldado, vengo a servirle a mi patria, yo no quiero ser jefe ni dirigente de nada, vengo a servirle a mi patria. Entonces esas son las virtudes que elevan a Juan Pablo Duarte como el único y verdadero padre de la patria. Además, es el que concibe la República. Escribió un proyecto de constitución, ¿verdad? Y este proyecto de constitución sería parte de la inspiración para que los constituyentes formaran la primera constitución del país luego, que fue votada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. O sea que hay demasiadas virtudes reunidas en Juan Pablo Duarte para ser considerado como único y verdadero padre de la patria, aunque los demás no se le quita su mérito, porque en este caso no estamos vistiendo a un santo para desvestir a otro. A todos tienen sus méritos, pero creo que Duarte lo supera en todas estas cosas. Gracias por permanecer con nosotros en esta interesante entrega de Contrapunto y sean bienvenidos a nuestra sección de análisis, donde tenemos un panel bastante interesante y nutrido, con el que discutiremos algunas de los aristas y los aspectos más relevantes de la vida de Juan Pablo Duarte. Nos acompaña el profesor Juan de la Cruz, quien es profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. También nos acompaña a mi derecha el profesor Julio Rodríguez Grullón, quien es representante y miembro del Instituto Duartiano. Gracias por estar con nosotros. Por igual nos acompaña el mayor general retirado, el doctor Rafael Pérez y Pérez, del Ejército, y también miembro del Instituto Duartiano. Bienvenido. Tenemos una conmemoración importante para los dominicanos y las dominicanas en enero, con la vida de Juan Pablo Duarte. A mí, en lo personal, siempre me ha llamado la atención cómo la historia, con los próceres y todos los actores fundacionales de cualquier nación, muchas veces es distorsionada, se agregan elementos que no son ciertos, y hay incansables debates entre los académicos sobre distintos aspectos de la historia de ciertas figuras importantes, en el caso dominicano, Juan Pablo Duarte. Quiero iniciar pues preguntándole al panel, y iniciaremos con usted, profesor de la Cruz, ¿qué relevancia cree usted que tiene para la sociedad dominicana actual el conocer la vida a profundidad de nuestro prócer? Bueno, agradezco, ¿verdad?, que me hayan invitado a este panel tan importante.
sin lugar a duda que la figura de Juan Pablo Duarte es una figura clave para todos los dominicanos y dominicanas. Y es clave por cuanto que se ha constituido en una referencia obligada para todos aquellos que creemos que es necesario desarrollar una sociedad basada en valores. En Juan Pablo Duarte encontramos una persona con grandes valores humanos, con grandes valores éticos, con grandes valores patrióticos. Entonces, la sociedad dominicana de hoy requiere este tipo de, vamos a decir, de modelo, porque, sin lugar a duda, Duarte, en sus actuaciones, en su manera de pensar, en su manera de ser, actuó siempre de manera correcta, respetando a todos y cada uno de sus compañeros, por ejemplo, que fueron miembros de la Trinitaria. Por eso sus ambiciones, no tuvo ambiciones de poder como otros. En lugar de él colocarse, por ejemplo, como presidente de la República, cuando le tocó, cuando pudo serlo, prefirió que fuera Sánchez, porque fue la persona que en su ausencia asumió el proyecto independentista. Lo propio podemos decir frente a todos sus compañeros. O sea, le daba un trato cordial, de respeto, no se creía ser superior a los demás. Y en términos de lo que fue la parte política, nunca asumió tampoco actitudes autoritarias. Siempre prefirió el ejercicio democrático, en el sentido de que a él lo proclamaron presidente. Él nunca quiso ser presidente por proclamación o aclamación, sino por elección en todo caso. Demuestra esto que Juan Pablo Duarte es la antítesis de los políticos que lamentablemente tenemos en la sociedad dominicana hoy día. Entonces, por eso Juan Pablo Duarte debe constituirse en una referencia obligatoria de todos aquellos dominicanos y dominicanas que queremos una sociedad distinta a la que tenemos hoy día. Hay una obra de Orlando Hinoa llamada Duarte Revisitado, me parece que es el título, que me topé con ella hace unos 2 años, donde él trata esencialmente de presentar un Duarte más humano, porque indudablemente con los padres de la patria, insisto, en todos los países, siempre hay en la historia pues un poquito, ¿verdad?, de elementos decorativos que embellecen mucho el carácter. Esto sin restar méritos, ¿verdad? Tratando de hablar de forma objetiva de la historia. ¿Cuál cree usted, general Pérez y Pérez, que es uno de los, o algunos de los atributos que usted considera que son más destacables y que son históricamente comprobables de la persona de Juan Pablo Duarte Díaz, o sea, el hombre? Duarte el hombre, podemos nosotros expresar aquí en este interesante panel, él, comenzando con su figura, desde el punto de vista de su fisonomía nos referimos, él era de mediana estatura, tenía los ojos azules, según Serra, era de tez blanca, pero sin embargo, genealógicamente hablando, por vía de su madre, tenía un cuarto de mulato, tenía la nariz torcida, habría que averiguar la causa, si por un trauma, si por alergia, esas rinitis alérgicas, o por cualquier otra causa. También no era de complexión fornida y tenía un cutis que se tornaba, se sonrojaba a veces. Su mirada era serena, tenía también una dulce sonrisa que generalmente la expresaba, y llegó a, como decimos, sonreír generalmente, también a afectarse por ciertas situaciones, sobre todo políticas, sí, desde el punto de vista que podía en cualquier momento, que es normal, entristecerse por esa situación. Ese es un Duarte humano,
preocupado por el bien común, por el bien colectivo, un Duarte coherente, un Duarte responsable, un Duarte valiente, que llegó a ser militar, comprobado su rango militar de general, otorgado por el estamento del Estado, llamado a otorgarlo de manera oficial. Esto es innegable, y que tomó también decisiones desde el punto de vista de operatividad militar para ir en la misión al sur a trazar planes operativos. Una preguntita ahí. No que la Junta Central, el Ejército le pidió a la Junta Central Gubernativa, y corríjame aquí, que elevaran a Juan Pablo Duarte a jefe supremo del Ejército, y esa petición fue denegada. ¿Eso es así? Sí, cuando tomaba Bobadilla, claro, presidía este cuerpo colegiado, este gobierno colegiado, por maniobra de Huchero de Saint-Denis. El cónsul, amigo. El cónsul famoso aquel, el cónsul francés, aquí ya en Santo Domingo. Tomás Bobadilla decidió no aceptar esta petición. Ok. Y me pregunto, y aquí pues le dirijo ya la pregunta al doctor Rodríguez Rullón, ¿cómo la etapa formativa, para hablar un poco más, siguiendo con la línea suya histórica de Duarte el Hombre, cómo la etapa formativa de Juan Pablo Duarte incidió en las ideas porque lo llevaron a procurar una independencia de la República Dominicana? Porque tenemos una figura que nace en el año 1813, ya estaba pequeñito cuando el primer famoso intento de independencia dominicana, luego se va a estudiar a Europa, y de esos años, o sea, entre 1813 cuando nace y 1831 cuando retorna de sus estudios, ¿cuáles fueron las influencias que tuvo Duarte el Hombre, Duarte el académico, Duarte el joven estudiante, que lo llevaron pues a querer procurar esfuerzos para hacer a la República Dominicana independiente? Pues mira, la impresión que uno saca de estudiar eso es que tuvo mucha influencia cristiana en su formación hogareña, su formación en las iglesias. Recuérdate que Santo Domingo tiene 10 iglesias en 1 kilómetro cuadrado, y él fue muy influenciado por sus ideas cristianas. Eso fue lo primero. Cuando su padre lo envía a estudiar fuera, al abordar la embarcación, el capitán le dijo haitiano. Entonces, su padre era anti-haitiano, él se crió en un ambiente anti-haitiano. Su padre se fue del país, llegó de España aproximadamente en el 1799, que viene Toussaint, se fue para Puerto Rico. Y regresó cuando terminó esa influencia. Como él, ya cuando llegó Boyer, tenía en el país ya 15 años, 14 años, y estaba bien instalado, entonces no se fue. Pero cuando vinieron con una carta, los demás comerciantes, para que firmara, dándole la bienvenida o apoyando a Boyer, él se negó. O sea que eso nos dice claramente que él creció, primero, en un ambiente cristiano y segundo, en un ambiente anti-haitiano. Y cuando llega al barco y le dicen haitiano, entonces él hace la promesa de que cuando él regrese va a liberar su país y va a fundar una nueva república democrática, libre e independiente de toda dominación extranjera. En una Europa que en la época estaba viviendo un periodo de transición muy importante. Él se hace mucho énfasis en Europa, pero yo tengo que hacer énfasis en que pasó un mes en Estados Unidos. Él se fue de aquí y llegó a Providence el 2 de julio del 29. Y llegó después a Southampton, Inglaterra, el 26 de agosto. Y dicen los historiadores que él de Providence vino a Nueva York. Asumiendo que estuviera 2 semanas de viaje, hay que ponerle aproximadamente un mes en Nueva York. O sea que hubo mucha influencia también, ¿no? Y fue la única democracia que vio funcionando. Porque cuando él fue a Inglaterra había un rey, y en Francia había un rey, y en España habían reyes, todos eran monarquía lo que él vio. La de Inglaterra era constitucional, pero monarquía. Él no vio repúblicas en Europa. Entonces, ¿de dónde sacó la idea de que fuera una república? Tuvo que ser del mes que estuvo en Nueva York.
porque ahí fue la única república que él vivió. Bueno, pero el pensamiento liberal de la Constitución de Cádiz de 1812, la idea... Sí, esa Constitución él la conoció porque estaba la lucha en Barcelona porque se implantara. Que fue donde él tomó una Constitución que nunca se llegó a implantar, pero que la influencia que tuvo fue muy grande, esa Constitución de Cádiz. Pero yo creo que él, de todos sus viajes, la democracia que vivió fue la americana. Él tenía sus ideas ya claras cuando regresó de la lucha que había observado también en Barcelona por la autonomía, y entonces ya desde el comienzo comenzó a predicar esas teorías. Interesante, que Cataluña jugó un rol importante en la formación del pensamiento. Había muchas sociedades secretas allí para conspirar contra el rey, y él aprendió cómo se hace una sociedad secreta. Le sirvió de mucho ir a Barcelona. Sí, sobre eso es importante destacar que respecto del antihaitianismo de que habla el doctor Julio, pienso que más que antihaitianismo en Duarte, por lo menos, de su padre no podría decir, pero en Duarte queda bastante claro de que no, en él, en su pensamiento, no hubo antihaitianismo, sino más bien una actitud de defensa total de la soberanía nacional frente a cualquier nación del mundo. Sí. Entonces, su pensamiento está claro ahí. Cuando dice yo admiro al pueblo haitiano. Si hubiese sido antihaitiano, no habla de admirar al pueblo haitiano. Ahora, ¿a quién él criticaba? A la clase dominante haitiana, que era rapaz, que estableció una dictadura no solo para los dominicanos, sino para el propio pueblo haitiano. En el caso de Jean-Pierre Boyer, estableció una dictadura, anuló el Congreso, por lo menos la Cámara de Diputados, que incluso fue lo que le hicieron luego la revolución, el movimiento de la reforma. Correcto. Entonces, justamente en Duarte vemos un individuo que no es antihaitiano porque busca la alianza con los sectores liberales haitianos para poder juntos liberarse del dictador Jean-Pierre Boyer. Interesante, porque en la actualidad decir pro-dominicano, mucha gente entiende que necesariamente implica ser anti-haitiano. Y tú puedes perfectamente ser defensor de la soberanía sin tener que denigrar ni oponerte al pueblo vecino. Correcto. Entonces, en ese sentido es importante destacar un Duarte que no tenía ningún tipo de actitud negativa frente a ningún ser humano. Es decir, juicios, ni prejuicios, nada frente a ningún ser humano. Era un individuo donde en él se expresa el ser humano con una bondad, con una actitud humanista clara. Ahora bien, en él sí había una clara determinación de que el pueblo dominicano debía ser libre de cualquier nación, no solo frente a Haití, sino frente a cualquier nación toda dominación extranjera. Exactamente. Francesa, y eso sí, en eso sí fue Duarte intransigente. Fue intransigente frente a Francia cuando se quiso implementar, o sea, se tomó la decisión, por ejemplo, del 8 de junio, queriendo entregar la bahía y península de Samaná. Dice Juan Isidro Pérez, el único vocal de la Junta Central Gubernativa que se levantó en contra de ese intento de protectorado de Francia. O sea, él lo dice uno de el los 26 de mayo, el 26 de mayo anarquizó una reunión. Cuando lo quisieron hacer público y ponerlo en vigencia, anarquizó la reunión. Ahí comenzó su lucha con Bobadilla a la Francia. Santana le decía anarquista pero, y Bobadilla le decía luego le dio el golpe de Estado. El 9 de junio le dio el golpe de Estado y lo sacó todo de ahí. Revolucionario, que algunos lo dicen, el primer golpe de Estado lo dio Duarte, pero un golpe de Estado revolucionario. Para defender la nacionalidad. Para defender la soberanía. Claro. Porque no era de que, simple como los golpes de Estado posteriores, que era para instalar un luchas gobierno puchista, un gobierno militar, ni nada por el estilo. Lo que tenemos que aclarar, fíjese que él hablaba en contra de toda dominación extranjera, pero que en ese momento quien nos dominaba era Haití, y por eso se interpreta con frecuencia que era contra Haití. Era contra todo. Exacto. Él estaba contra los franceses, y quien fuera que nos quisiera dominar, le estaba en contra. Pero bueno, que en ese momento era Haití. Bueno, pero es bueno aclararle al público, porque eso fue en ese momento. Hoy, en el 2017, lo digo porque lo escucho con frecuencia en las calles y en círculos de amigos, se entiende que si usted es un gran defensor del legado de Juan Pablo Duarte, usted necesariamente es un antagonista, correcto, y eso no es así. La memoria histórica demuestra que tenemos una persona que perfectamente defendió con mucho ahínco la soberanía nacional, pero no guardaba ningún recelo particular en contra de todo el pueblo. Contra ninguna nación. Y ahí es importante destacar, por ejemplo, cuando él llama a la unión de todas las razas. Exacto. Llama a la unión de los negros, de los blancos, de los cobrizos, de los mestizos, para poder hacer posible la independencia. Entonces, eso es una muestra clara
de que él entendía que la unidad de todos los dominicanos, sin importar color de piel, sin importar credos religiosos, sin importar ideas políticas, era lo único que podía devolvernos la soberanía nacional. Muy liberal ese pensamiento. Y eso chocaba mucho con la política de negritud de los haitianos, porque hay que aclarar bien que los haitianos eran racistas, negros, era una república negra. No, los dominicanos no tenían ningún derecho, ni nadie que no fuera negro. Bueno, pero en esa república haitiana hacer nada. En el contexto haitiano hay que entender la historia haitiana también, que es otro programa podemos hacer, pero hay que entender ese tema. O sea, bueno, ¿por qué la negritud para ellos jugó un rol tan importante? Porque los blancos lo oprimieron por varios siglos. Eso hay que entenderlo. Pero haciendo un paréntesis. Y eso lo hizo retroceder. Vamos a escuchar atrasarse. al general Pérez y Pérez, que tiene un... Hay una figura en nuestra historia que fue un tío materno de Juan Pablo Duarte, que fue José Díez. Este tío materno que fue un comerciante, tuvo incidencia social, fundador de la Gran Logia Masónica Nacional, y sabemos el papel que jugó la masonería para la independencia y también para la restauración de la República, y en otros sucesos importantes nacionales, que también esto ameritaría otro programa. Así es. Pues él, que era masón, el propio Juan Pablo, tuvo a su tío, José Díez, masón, que la tendencia a la masonería, y eso Duarte tuvo contacto con sociedades secretas en Europa, la sociedad de los carbonarios, que propugnaba esta sociedad de los carbonarios por la libertad, la igualdad, la fraternidad, la filantropía, el liberalismo, el nacionalismo. Pero este José Díez, tío de materno de Duarte, debe ser estudiado. ¿Por qué? Para ver qué repercusión tuvo con relación a su sobrino posteriormente. También para qué surge en él la idea de darnos una patria libre, soberana e independiente. Hay un José Díez que debemos estudiar, que en un movimiento precursor de la República encabezado por el venezolano Fermín Núñez, radicado en Santo Domingo, comerciante también, sí, fue Fermín Núñez, junto con un José Díez, que no decimos que sea todavía, porque lo estamos estudiando el propio tío materno de Duarte, pero ahí hay un José Díez que para la primera década y comenzando la segunda década del siglo XIX, con ese movimiento de aquí de Fermín Núñez, ese José Díez fue hecho preso aquí y fue juzgado, después fue absuelto. Sin embargo, Fermín Núñez, en más de una de las incursiones que hizo para deponer a las autoridades de turno, fue exiliado Fermín Núñez. Entonces, hay que ver si José Díez, que también fue un precursor de República, con Fermín Núñez y otros más que estaban conspirando, es el mismo tío materno de Juan Pablo Duarte, para relacionarlo con esta idea también de república que su sobrino tomó de por sí como un objetivo principal en su vida. Y tomando quizás y tenemos que estudiar a Mariano también. Esos días son Son casi desconocidos. Es correcto. Y son personajes de mucha importancia. De mucha importancia. Que desde el 42 fue a Venezuela a juntarse con ellos. Eso es correcto. Esa familia hay que estudiarla. Hay que estudiarla esos días. Hay que estudiar esos días. Sí, sí, sí. Pero habrá, como pasa con Juan Pablo Duarte, suficiente acervo histórico, documental, para poder estudiar a detalle a estos miembros de la familia. Lo digo porque he conocido que su hermana, Rosa Duarte, una de las compiladoras de lo que quedó, ¿verdad?,
de su obra, es una de las pocas fuentes que existen objetivas históricamente para poder hablar de Duarte el hombre. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con esa ausencia de fuentes documentales para poder construir un mejor perfil del padre de la patria? Sin lugar a dudas que por lo menos con lo poco que hay, eso ha permitido ir reconstruyendo el perfil de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Su proyecto de constitución es el elemento más clave para nosotros hablar de su pensamiento liberal, para hablar de su pensamiento ilustrado, que es una de las partes que se toca menos en Duarte, y sin embargo, si hacemos una comparación del pensamiento de Rousseau en cuanto a la soberanía, en un texto nuestro, la filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte, hago la comparación de texto de Rousseau, texto de Duarte, con muchas similitudes, porque Duarte apenas le faltaron 2 o 3 materias para graduarse de doctor en Derecho en Barcelona. Entonces tenía que conocer profundamente a los clásicos del derecho y de la ilustración, como es el caso de Rousseau, como es el caso del Barón de Montesquieu, donde sin lugar a duda lo conocía profundamente. La división de poderes que Duarte en este caso plantea y que le agrega un poder primero, que es el municipal, por su influencia en Cataluña. Por eso cuando le preguntan cuál fue la mayor influencia, los fueros municipales de Cataluña lo pone en primer lugar, porque es el poder más cercano al pueblo, a la población, y los otros lo pone en orden de jerarquía. ¿Y a cuál pone de segundo? Al poder legislativo, porque es aquel que elabora las leyes, luego el poder ejecutivo y finalmente el poder judicial. O sea, Juan Pablo Duarte le da una jerarquía a los poderes conforme a la cercanía con la población. Correcto. Y en ese sentido vemos entonces Juan Pablo Duarte prácticamente con una claridad de pensamiento, producto de su experiencia en Europa, pero producto de sus lecturas también. Y una pregunta para el público que nos está viendo. Si alguien se pregunta, ¿cuáles serían las fuentes primarias, fuera de todos los historiadores dominicanos que desde entonces han hablado y han escrito sobre Juan Pablo Duarte, ¿cuáles serían las fuentes primarias por excelencia para conocer un poco la vida y el pensamiento de Juan Pablo Duarte? 3, me gustaría que me digan cada uno. 3 fuentes primarias, o sea, no libros actuales, fuentes primarias que podamos consultar para ver a Duarte el hombre. Yo diría, en primer lugar, sus cartas, las correspondencias de él con Meriño, con Emiliano Tejera, Félix María del Monte, José Gabriel García, entre otros, José María Serra, en ese testimonio que da de historia de los trinitarios, como también el juramento trinitario que está plasmado en esa misiva que de Media de los Andes envió en 1890 Félix María Ruiz, el último. Félix María del Monte también. Félix María del Monte, otro también de mencionar en cartas. Okay, Me refiero también en esta carta de Félix María Ruiz, el último de los trinitarios supervivientes, que le dirigió a Federico Enríquez y Carvajal, donde está inextenso el juramento trinitario que nos los enseñaron por tanto tiempo en las escuelas, nosotros mutilados. Le faltaron 18 palabras. Entre esas palabras está donde plasma el concepto del escudo de armas de la República Juan Pablo Duarte. Okay. Cuando dijo: la República establecerá su correspondiente escudo de armas, además de la bandera, además del lema de Dios, Patria y Libertad para nuestra República, el nombre de la República. En fin, tenemos estas fuentes primarias, entre otras, que se pueden mencionar. Correspondencia. Sí, en primer lugar, las cartas de Duarte, con todo el que escribió. O sea, esa es la fuente primigenia. En segundo lugar, los apuntes autobiográficos de su hermana, Rosa Duarte, que era la que más cercanía a Duarte tenía. Okay. Podríamos hablar de 4 fuentes. En tercer lugar, los apuntes de José María Serra sobre los trinitarios. Entonces, porque fue incluso antes que Duarte, era el que estaba propagandeando en contra del gobierno. Pero para el público, entonces, recapitulando un poco. Cartas de Duarte. Las cartas de Duarte, apuntes autobiográficos del general Juan Pablo Duarte, de su hermana Rosa Duarte. Okay. En tercer lugar, sin lugar a duda, tiene un papel importante
lo que fueron los escritos de Félix María Ruiz, que fue uno de los fundadores también. Okay. De manera que esos 4 documentos son claves para poder conocer al Duarte de forma directa. Ok, perfecto. ¿Usted tiene yo creo que Serra es para mí el más instructivo, como era Duarte, porque lo describió. Okay. Antes de que hiciera, es más, el primero que se enteró de la Trinitaria fue Serra, que Duarte se lo dijo. Y se fueron panfleteros los dos contra los haitianos. Y describe una personalidad de Duarte totalmente diferente a la que ha trascendido. ¿En qué sentido? Que Duarte era alegre, que Duarte era comunicativo, que siempre estaba sonriente, que no era un santico. Y una última ya, porque el tiempo pues nos apremia, una última, y quisiera muy brevemente que alguno de ustedes pues nos ayude con esto. ¿Y qué hay con los 12 años en el exilio, donde se dice que se sabe muy poco? Entre 1848 y 1860. ¿Qué fuente recomiendan ustedes para el público que nos vea? ¿Qué fuente recomiendan ustedes para informarnos sobre ese periodo? Bueno, mire, hay publicaciones recientes que se refieren a eso. A Duarte, en esos 12 años que él decidió, porque él lo dijo, él decidió cortar la comunicación para que los dominicanos se unieran, para que se acabara el duartismo, porque él tuvo siempre claro que no quería ser manzana de discordia. Y él se vio como manzana de discordia cuando cuando expulsaron a su familia, y él decidió que se acabe el duartismo, que los dominicanos se unan, que él con Santana, no importa. Y entonces se fue para la selva. Pero no, lo que se decía que estaba por allá, por Río Negro, aburrido, no. Duarte, hay nuevas informaciones de que estuvo moviéndose, de que hizo actividades sociales, de que no fue un Duarte que estuvo aislado, ni mucho menos. Él se separó de la República Dominicana para que viniera la unión y la paz. Esa fue la idea. Bueno, tiene un aporte ya, sí, le agradecería que por el tiempo nos... Sí, sin lugar a dudas que el Duarte, para conocer esa parte de Duarte, es muy importante tomar en cuenta las notas de Manuel Rodríguez Gio, que por ejemplo estuvo con Duarte en Venezuela en la etapa final y le contó Duarte gran parte de su situación en ese periodo. Manuel Rodríguez Gio es clave para poder entender a ese Duarte, por un lado. Y además fue el que vino con Duarte en el 1864, en medio de la Guerra de la Restauración. Y Mariano Díaz. Junto y Vicente Celestino Duarte. Junto a Mariano. Como secretario de Duarte. Como secretario particular de Duarte. Es decir, que fue la persona que todas las ideas clave que Duarte quería expresar, él la escribía, Duarte se la comunicaba. Con rango militar que el gobierno restaurador se lo refrendó. Bueno, caballeros, ha sido un panel muy interesante. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Yo creo que ha sido pues muy enriquecedor y espero que podamos contar con su apoyo para continuar este debate en una entrega adicional de Contrapunto, porque es que hay demasiado que podemos hablar de la vida tan compleja, tan convulsa en muchos sentidos que tuvo Juan Pablo Duarte. Muchas gracias y a ustedes también gracias por su sintonía y no se vayan que seguimos en Contrapunto. Hemos llegado a la parte final de esta interesantísima entrega de Contrapunto, que indudablemente no podemos condensar por la densidad del tema que supone hablar de Juan Pablo Duarte en una sola entrega. Sin embargo, lo hemos intentado y nos parece pues que ha sido un viaje muy, pero muy interesante. Me parece que es necesario ahora, en esta nueva época, reflexionar sobre la vida de Juan Pablo Duarte, no necesariamente para esperar de nuestros jóvenes y de la sociedad dominicana que seamos exactamente el mismo personaje que fue Juan Pablo Duarte, porque cada uno somos distintos. El contexto en el que Juan Pablo Duarte vivió y los sacrificios que hizo fue un contexto muy diferente al que tenemos hoy. Sin embargo, es importantísimo recordar que el nacimiento de la República Dominicana, la formación del Estado Dominicano, fue el producto de muchos sacrificios y de muchas vicisitudes que debieron enfrentar un gran número de personas. Y es que construir una nación, construir un Estado, arreglar las cosas que están mal
y pelear siempre en nombre de la justicia es un ejercicio de sacrificio. Y sacrificio, nos parece, es, conjunto con la entrega, los valores que hacen falta en nuestra sociedad actual para que nuestra República Dominicana pueda superar los múltiples retos que enfrenta. Así que le invitamos a que tomemos las fuentes primarias que hemos discutido sobre la vida de Juan Pablo Duarte en esta entrega de Contrapunto para aprender un poco más y ver cómo todo el trabajo de fundación de la República Dominicana es algo que nuestros jóvenes y nuestra sociedad necesita no solamente conocer, sino remembrar. Porque si no es por el sacrificio de un grupo de jóvenes que lo entregó todo para que seamos libres e independientes, probablemente no estaríamos donde estamos hoy. Así que le agradecemos como siempre su sintonía. Les invitamos a seguir las cuentas de redes sociales de Contrapunto, @contrapunto_rd, en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y enviarnos sus comentarios, sugerencias y, ¿por qué no?, sus críticas o temas que les gustaría que toquemos acá en Contrapunto. Recuerden que la cita es todos los domingos por Supercanal 33, la señal que nos une. Hasta la próxima.